de este miércoles. Ya lo tenemos allí a Carlos Yafigliola, Carlos Víctor Hugo de Radio Felicidad de Paysandú. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Víctor Hugo, un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, un gusto como siempre de charlar contigo en esas recorridas que siempre haces por el interior, por Paysandú, y que hemos tenido la oportunidad de charlar. Carlos, nos enteramos por allí que diste un paso al costado en el Partido Nacional y fundaste una nueva agrupación, es decir, un nuevo sector, un nuevo partido político. Bueno, sí, a ver, esto para quienes estaban atentos un poco a nuestra trayectoria, lo que veníamos haciendo y diciendo, no les debe causar tanta sorpresa. Es más, alguno hasta pensó que esta era una decisión que debía haber tomado antes. A ver, yo ingresé a militar en los años 80 al Partido Nacional, lo hice desde el ámbito universitario. Yo había armado con unos compañeros el movimiento de estudiantes cristianos del Uruguay en los años 80, después de recuperar la democracia, y bueno, hicimos una alianza con la CGU, Corriente Gremial Universitaria del Partido Nacional, vinculada a jóvenes blancos, y desde ahí que vengo militando hace 22 años al frente de una agrupación nacional dentro del Partido Nacional. Pero bueno, ese partido que me enamoró por su historia, por esos valores que siempre repito, fundacionales, que son en definitiva valores de raíz cristiana, lentamente, desde el punto de vista ideológico, ha ido teniendo un desplazamiento. Es decir, lentamente han aparecido, sobre todo en los últimos años, algunas ideologías que empezaron a ser parte de la dinámica del discurso del Partido Nacional o de algunos dirigentes del Partido Nacional. Y los temas que para nosotros son importantes, son centrales, como el tema de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el tema de la familia, el tema de oponernos a la terrible ideología de género. Es decir, todos estos temas el Partido Nacional dejó de sentirlos. Es decir, la gota que desbordó el vaso es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, el Partido Nacional, igual que todos los partidos, se aprestan a votar justamente hoy a las 11 de la mañana en el Senado una ley de eutanasia, y yo le planteé históricamente al partido mi posición, pero ahora en junio de este año le presenté una carta al directorio del Partido Nacional pidiéndole que discutiera internamente este tema y que, parado sobre su historia, mandatara a los legisladores del Partido Nacional para que votaran en contra de la eutanasia. No trataron el tema, no me contestaron, dieron libertad, y bueno, ya vimos lo que pasó en Cámara de Diputados. Hubieron 4 diputados del Partido Nacional que votaron a favor de la eutanasia. Entonces, cuando estas cosas se empiezan a consolidar, se repiten, bueno, nosotros decidimos que queremos seguir haciendo política, que queremos seguir contribuyendo a la vida del país. Bueno, para eso lo queremos hacer desde un lugar distinto, y como no hay ningún partido de los otros partidos existentes que nos represente, el que más nos representaba era el Partido Nacional, hemos tomado la decisión de emprender un camino hacia la formación de un nuevo partido político, 100% social cristiano, 100% pro vida, 100% pro familia, 100% contrarios a la ideología de género, y es lo que vamos a empezar a recorrer a partir de hoy. Te cuento, Víctor Hugo, como primicia, yo el sábado hicimos el encuentro en Colonia de nuestra agrupación, y el domingo me comuniqué con el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para pedirle una reunión, porque corresponde que le transmita a él directamente, como cabeza del partido, la decisión tomada. Bueno, me recibe hoy a las 16 horas. Bueno, por supuesto que va a ser una conversación, por lo menos de nuestro lado, en buenos términos. Es un paso al costado que no significa que todo lo vivido haya sido necesariamente malo. Yo
obviamente por algo milité tantos años en el partido, claro. Pero bueno, decirle que empezamos este camino nuevo y que bueno, y que seguramente nos vamos a encontrar en la vida pública, porque Uruguay está, desde hace rato, está partido en dos mitades. De un lado la izquierda, que ya sabemos un poco cómo se para frente a estos temas, y del otro lado la coalición republicana. Bueno, ahora nosotros en esta otra mitad vamos a tener un perfil propio y vamos a marcar las cosas de una manera más contundente de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Es decir, empezaremos a recorrer a partir de ahora este camino, corte electoral de por medio, juntando las firmas, haciendo todo lo formal, y una vez que nos constituyamos en partido, yo volveré a recorrer el país como lo he hecho siempre, poniéndole a la ciudadanía arriba de la mesa un nuevo proyecto político. De eso se trata en lo que andamos hoy. Carlos, ¿por qué crees que el Partido Nacional, tú lo estabas diciendo allí en el arranque, después de tantos años de militancia, fue mutando, fue cambiando, y cosas que por allí, bueno, como un partido conservador en el cual valoraba la vida y por algo te afiliaste, por algo te viste identificado? ¿Por qué crees vos que fue mutando y fue, por ejemplo, aceptando la eutanasia, el aborto, la ideología de género? ¿Por qué crees vos que el partido lo hace? A ver, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Seguramente algunos, capaz que los menos, tengo que ser justo con esto, capaz que los menos por una cuestión de convicción personal. Pero yo diría que son los menos. Yo diría que una parte importante de los que han acompañado esta agenda, que es una agenda que empuja a la izquierda, al progresismo, lo han hecho por pararse desde un lugar políticamente correcto. Es decir, yo lo he dicho más de una vez, yo he visto legisladores, he visto dirigentes mirar a la tribuna antes de decir o hacer alguna cuestión de este tipo. Es decir, como que este actuar políticamente correcto, tratando de quedar bien con unos y con otros, o en definitiva creyendo que la ola viene para ese lado, y como la ola viene para ese lado, mejor que yo me alinee para ese lado si quiero obtener un lugar o si quiero mantener mi banca, etcétera. Ha hecho, o sea, el título es por actuar políticamente correcto, ha hecho que muchos hayan mutado para este lado. Pero esto es un proceso, a ver, que no se dio de un día para el otro. Yo, a partir de los años 2012, 2013, cuando la agenda de la izquierda avanzaba en el Uruguay, el 2012 fue uno de los peores momentos durante el gobierno de Mujica, en realidad, porque se aprobaron muchas de estas leyes. La ley de aborto se aprobó en el 2012. Yo empecé a ver esa mutación lenta en el partido. Empecé a ver unos años después que se colgaba del balcón del Partido Nacional la bandera de la diversidad sexual. Cuando yo le pedía que se pusiera el 25 de marzo, que es el Día del Niño por Nacer, un lazo de color amarillo para justamente sensibilizar sobre ese tema, tenía que presentar nota al directorio, se discutía, era toda una historia, hasta que al final, a regañadientes, se me aprobaba eso, lo colocaban el 25 de marzo de mañana y de noche lo sacaban, ¿no? No sea cosa que fuera a quedar un día más. Ahora, este lazo y estas banderas de la diversidad se las cuelga todos los años, y no un día, se las deja a veces hasta todo el mes. Entonces digo, a ver, esto no es un capricho, esto no es un capricho. Quienes están atentos han visto este proceso y han visto a un dirigente, han visto a Carlos Iafigliola marcar las cosas donde las tiene que marcar. Es decir, yo no marco las cosas públicamente, únicamente y haciendo medios. No, primero lo hago donde lo tengo que hacer. Primero hablo en la interna del partido, primero presenté cartas en la interna del partido, me enfrenté
en convenciones nacionales, porque fui convencional nacional, me enfrenté a todas estas cuestiones, pedí la palabra y cuando empezaba a hablar de estos temas había hasta chiflidos, es decir, yo enfrenté adentro del partido estas cosas. Claro. Y bueno, no tuve suerte, por eso hasta acá llegamos y vamos queremos seguir haciendo política y queremos contribuir desde un lugar distinto. Por eso vamos por la formación de este nuevo partido político. ¿Cómo se va a llamar el nuevo partido político? ¿Ya tenés el nombre, Carlos? No, tenemos algunas ideas, pero todavía no lo tenemos. Queremos primero ir a la Corte Electoral con algunos de esos nombres que tenemos, a ver si esos nombres van a ser aceptados, porque no sea cosa que salgamos a recorrer el país juntando firmas y después la Corte nos diga, no, ese nombre no puede ser. Primero haremos ese camino, pero a ver, si apareciéramos con el nombre Movimiento Social Cristiano, o Partido Social Cristiano, Espacio Social Cristiano, o algo similar, porque puede no ser estos, a nadie le llamaría la atención, ¿no? Porque digo... nosotros hemos militado siempre desde este lugar, lo he dicho 1000 veces. Sí. Yo milito en la vida pública desde los años 80, desde mi fe cristiana, desde mis valores cristianos. Siempre milité desde ese lugar y nunca oculté nada. Si uno mira la historia de lo que han sido las banderas de nuestra agrupación, siempre está estampado en la bandera el número, pero además está el social cristiano, o el por la vida de la familia, es decir, son cosas que son parte de nuestro ADN y queremos conservarlas hasta el final. Por eso es que estamos tomando esta decisión. No es una decisión fácil, obviamente en estas horas me han llegado mensajes y llamadas de una cantidad de compañeros del Partido Nacional. Ayer de noche fue una de las últimas, de un senador del partido pidiéndome que por favor que lo fuera a ver para hablar. Está todo bien, yo agradezco todos estos movimientos, pero llegan tarde estas llamadas y esto, llegan tarde, porque me vieron claramente decir lo que había que decir y muchos no movieron un dedo, un pelo, digo. Entonces me parece que llegó el momento, con todo el respeto que corresponde, de dar un paso al costado y de emprender este camino nuevo. Te iba a preguntar, Carlos, ¿no charlaste con Lorena Quintana? Lorena Quintana, recordamos allí que fue como la fórmula presidencial con Guido Manini Ríos en Cabildo Abierto. Ella también entendió lo mismo que vos, salió de Cabildo Abierto hace ya algún tiempo, porque entendía que también Cabildo Abierto, por allí en algunas decisiones que había tomado su líder, se desprendía de lo que ella entendía con una concepción cristiana y también tras su salida dijo, bueno, los cristianos deben votar como cristianos, y ella también está formando su propio grupo y creo que va a formar también su propio partido, teniendo en cuenta allí que los une en la fe cristiana y demás. ¿No has tenido algún acercamiento o cada uno por su lado? No, a ver, yo históricamente, quienes me conocen saben que es así, he buscado la unidad de los cristianos y de los pro vida en la vida pública, históricamente. No de ahora, de siempre. Tengo, bueno, el primer cuento que te hice de mi militancia en el movimiento universitario, ese movimiento universitario lo llevé adelante yo y golpeé puertas de distintos ámbitos y tenía cristianos católicos, cristianos evangélicos, gente que capaz que no se definía con una religión determinada, pero sí tenía los mismos valores. Es decir, siempre lo he hecho. Y con ella en particular, también, hace 2 meses atrás, le pedí una reunión y tuve una reunión. Ahora. Como digo esto, digo lo otro. Yo respeto los tiempos de todos. Yo repito que tuve un acercamiento y fue a pedido mío hace 2 meses o 3 atrás. Yo le pedí una reunión,
pero respeto los tiempos de todos y respeto las acciones de todos. Y bueno, ella, como vos decís, está ya ha mostrado que quiere llevar adelante un movimiento y todo bien, pero yo tendí la mano, como la voy a ver seguir tendiendo con ella. Porque mejor juntos que separados. Está bien, pero estas cuestiones se tienen que dar, y claro, se tienen que dar naturalmente, y se tienen que querer de ambos lados. Nosotros ya lo demostramos. Repito, en julio de este año yo le pedí una reunión para hablar de estos temas. No, pero yo no voy a presionar a nadie, claro, voy a presionar a nadie, ni tampoco voy a esperar a nadie. Yo estoy abierto y seguiré estando abierto siempre, pero yo sigo para adelante. Una vez que encaminemos lo del nombre y los demás requisitos en la Corte Electoral, yo voy a ir para adelante, Y todas las conversaciones en el medio posibles y toda la apertura posible, pero yo no puedo obligar a nadie a que tome una decisión en el sentido A, B o C. Así que abiertos, bien, mano tendida y bueno, Dios dirá. Bien, bien, te iba a preguntar también, porque dentro del Partido Nacional quedaron gente también con valores cristianos de la vida y demás, como Dastugue, como Amarilla, que están dentro del partido. Bueno, está buena la pregunta. De alguna manera se une con la anterior. Mirá, primero algunos... ¿Hablaron, charlaste con Amarilla, con Dastugue? Sí, te cuento. Históricamente lo ha hecho. Bueno, de hecho, Álvaro Dastugue ingresa a la vida pública a través mío. Yo, en el comienzo de los años 2000, fui a golpear las puertas de muchos lugares, entre ellos, obviamente, de muchas iglesias cristianas. Y bueno, y concretamente en una de esas puertas se me atendió y el que vino a militar desde ese lugar fue Álvaro, estaba en la juventud en aquel momento, fue parte de nuestra agrupación y yo estoy feliz de que ya lleva, creo que 3 legislaturas, es decir, hay muchos que están en la vida pública y que yo, en esta historia de más de 40 años, ayudé o lo traje a que empezara a militar como cristiano en la vida pública. Yo mismo, Víctor Hugo, llevé adelante reuniones en mi casa, generada por mí, estuvo Gerardo Amarilla, Andrés Arocena, Álvaro Dastugue, es decir, he invitado históricamente a los cristianos en la vida pública. ¿Para qué? Para que nos juntáramos, hiciéramos algo juntos, y esto lo vengo haciendo no de ahora, por eso te decía recién, cuando me hiciste la pregunta puntual anterior, lo vengo haciendo desde siempre, y los compañeros saben que es así, siempre fue mi intención que fuéramos juntos, que trabajáramos juntos, pero bueno, algunos fueron tomando otras decisiones, y entendieron que lo mejor no era eso, sino lo mejor era ir debajo del paraguas de tal o de cual, porque de esa manera capaz que se aseguraban la banca, de la otra manera no. Bueno, yo qué sé, yo respeto los posicionamientos de todos, pero que de este lado históricamente ha habido mano tendida para buscar la unidad de los cristianos en la vida pública, de sobra. Me junté hasta con cristianos que también los hay en otros partidos, como en el Partido Colorado, en el Frente Amplio, el ex diputado y secretario de Presidencia Juan Andrés Roballo. Yo me reuní con él, me reuní con varios históricamente buscando la unidad, pero bueno, yo no puedo presionar más que eso, puedo mostrar una intención, puedo tirar una idea, pero después, bueno, cada uno es dueño de su destino, pero que nosotros lo intentamos. Y ya que estamos hablando del mundo cristiano, Dios sabe claramente que nosotros lo intentamos históricamente. Bien, te iba a con respecto al tema de la eutanasia, que muy bien lo decías hoy en el Senado, porque ya había pasado por diputados y había tenido media sanción, hoy entre ellos va a estar votando a favor Graciela Bianchi. Pero ¿qué tan malo por allí es esta ley que en definitiva va a salir, porque está claro que va a salir y ya
va a tener los votos también en el Senado, por lo tanto vamos a tener nos vamos a sumar a los poquitos países que tienen eutanasia. Y bueno, a ver, como vos bien decías, yo históricamente he recorrido el país, lo hice este año, en Paysandú estuve por agosto, justamente oponiéndome a esta cultura de la muerte, en este caso puntual oponiéndome a la ley de eutanasia. A ver, siempre he dicho lo mismo, cuando se legisla sobre estos temas, se ponen arriba de la mesa para sensibilizar a la opinión pública ejemplos extremos, pero cuando se la redacta la ley, se la redacta de una manera tan amplia, tan ambigua, que ya no entra solamente como causal ese ejemplo extremo. Pueden pedir eutanasia a personas, como está pasando en otras partes del mundo, que entran caminando, que no están en una situación a una clínica, no están en una situación terminal ni nada que se les parezca. Pero bueno, los causales son tan amplios que permite justamente que una persona pueda pedir perfectamente que se le quite la vida. Bueno, yo lo he dicho muchísimas veces, cuando se va a legislar en temas de este tipo tan delicados, que tienen que ver con el tema de la vida humana, sobre todo en los momentos de mayor fragilidad, como son el comienzo y el final, hay que tener muchísimo cuidado. Uruguay no tuvo ese cuidado y en el 2012 aprobó una ley de aborto, y de nuevo Uruguay, sus legisladores no están teniendo ese cuidado y están aprobando una ley terrible, que lo que va a hacer, lo que está pasando en otras partes del mundo, que se entre una pendiente resbaladiza, legislando sobre un ejemplo puntual, pero que después esto genera que vayan a pedir eutanasia a personas que pueden estar atravesando otro tipo de situaciones, depresión, o no sabemos lo que ha pasado en el Uruguay con el aumento de la cantidad de suicidios, pero que lo meten, la persona está en una situación de ese tipo, pero bueno, ve que tiene una patología crónica, una enfermedad incurable, irreversible, y bueno, y va a pedir eutanasia. Hoy lo que está pasando en muchas partes del mundo es, y hemos tenido testimonios acá en el Uruguay, de médicos, por ejemplo el doctor Boer, holandés, que vino desde Holanda a decirnos, por favor, yo fui uno de los impulsores de la ley de eutanasia en Holanda, pero no la aprueben, porque yo hoy, a la luz de lo que viene pasando en Holanda después de tantos años, estoy viendo como hoy el porcentaje más grande de lo que van a pedir eutanasia son jóvenes, son personas que entran caminando, que inclusive se ha generado lo que se conoce como el turismo de eutanasia, personas que viajan de otros países que no está legalizada la eutanasia a morir en Holanda o en Suiza para que se les autorice. Es decir, lo que está viendo es terrible. Dice, por favor, no aprueben una ley de esta característica. Y bueno, lo que va a pasar en el Senado hoy es una muerte anunciada. Claro. Además, ¿cómo se vende, Carlos, ¿no? Porque me acuerdo cuando se vendía el tema del aborto, que era el IVE, interrupción voluntaria del embarazo, que no era más ni nada menos que un aborto, un asesinato. Y ahora se le está llamando muerte digna. Totalmente. Siempre han utilizado, esto es un casetito que lo utilizan internacionalmente. Yo he estado en varios congresos internacionales y he visto que es la modalidad. Se le pone un nombre muy marketinero, que oculta en realidad el verdadero centro de lo que se quiere aprobar, y bueno, pero todos sabemos que en este caso esto de muerte digna no tiene nada. Es una ley de eutanasia, pero decía que desde el punto de vista parlamentario la pelea había que haberla dado mucho más intensamente. Yo lo reclamé desde este lugar, lo reclamé como persona militante en favor de la vida, porque era cuando se estaba debatiendo en Cámara de Diputados, porque en Cámara de Diputados el Frente Amplio no tiene mayoría. El Frente Amplio no hubiera podido aprobar
la ley de eutanasia, si todos los partidos que son hoy oposición hubieran votado en contra. Por eso mi salida fue mucho antes, fue para sensibilizar y tratar de hablar departamento por departamento con los diputados, para evitar lo que terminó pasando. Y después la votación fue terrible. Hubieron 64 votos, no es que ganaron como en el aborto. Claro, por un voto. A 49, no, 64 contra 29, fue un desastre. Hubieron votos blancos, colorados, el Partido Independiente una vez más con su voto contribuye a una ley de este tipo. Fue terrible. Ahora, ¿por qué decíamos que había que dar la lucha en diputados? Porque el Senado, de antemano, sabíamos que era de ellos, porque el Frente Amplio tiene 17 senadores, ya tiene la mayoría. El Frente Amplio solo vota este proyecto, aunque nadie más lo acompañe. Pero bueno, algunos no lo vieron así, prendieron los motores hace 15 días o 20 días y no va a alcanzar. Yo hoy voy a ir, como siempre, a las barras a partir de las 11 de la mañana, como siempre, a marcar presencia, a marcar presión, a mirar a la cara a los legisladores. Pero la verdad que faltó presión, la verdad que faltó movilización. Yo que he estado en grandes movilizaciones contra el aborto históricamente, contra la ley trans, esta vez no hubo mucha movilización del movimiento Pro Vida. No, cuando estuve en las barras, cuando se votó en agosto en la Cámara de Diputados, no había mucha gente, en septiembre, perdón, no había mucha gente. Éramos muy poquitos. Entonces, también hay que asumir estas cosas, ¿no? Hay que asumir estas cosas. Es terrible lo que hacen los legisladores, pero a veces desde la ciudadanía, desde el pueblo, de los que estamos convencidos de que algunas cosas son muy malas o son horribles, hay que moverse también, hay que hacer cosas. Bueno, hoy veremos qué pasa en el Senado. Yo no tengo ninguna esperanza, porque ya solo el Frente Amplio tiene la mayoría con los 17 votos en 31 y todavía hay seguros 3 legisladores de la oposición, 2 colorados y una del Partido Nacional que piensan votarla. Terrible. Bueno, ya te anuncio que yo en los próximos días, si hoy se aprueba, voy a presentar una nota al presidente de la República para que vete esta ley. No sé si va a ser lo que hizo Vázquez, a lo que se animó Vázquez en el año 2008 cuando se aprobó la primera ley de salud sexual y reproductiva. No sé si va a ser lo mismo Orsi que Vázquez, pero bueno, vamos a utilizar ese instrumento de pedir el veto y veremos qué pasa. Viste que ahora el Partido Nacional, Delgado presentó un cronograma para la autocrítica del Partido Nacional que se va a estar dando, más allá que vos claramente no formás más parte del Partido Nacional, pero seguramente la derrota del Partido Nacional también tiene que ver con estas cosas, más allá de lo económico, de las cosas en el cual se fallaron, porque está claro, ¿no? Antes se marcaba la diferencia en este tipo de cosas que estamos hablando. Tú lo estabas diciendo, hoy el Partido Nacional y el Partido Colorado vota con el Frente Amplio cosas que eran, bueno, que claramente terminan siendo arrastrados por la izquierda en este sentido, y se desdibuja un poco lo que tiene que ver con estos valores que estábamos hablando que en este caso tenía el Partido Nacional. Sí, a ver, me la voy a perder, esa autocrítica, me la voy a perder, pero bueno, estoy feliz de este camino nuevo que vamos a emprender. Pero bueno, yo lo marqué también estando, militando como estuve hasta ahora. El gobierno de la calle Pou, que encabezó en realidad el gobierno de coalición que encabezó el presidente de la calle Pou, fue un muy buen gobierno, pero a mí no me dejó satisfecho 100%, claramente. Y yo he marcado porque, entre otras cosas, estos temas que venimos hablando. Yo, bueno, frente a una pregunta que vos le hiciste en aquella conferencia de prensa que hubo para medios del interior, que le preguntaste con mucha sabiduría qué iba a hacer presidente respecto al tema del aborto, él dijo, hay una ley, no la voy a tocar,
pero nuestro gobierno va a ser un gobierno de agenda pro vida, miró inclusive a quienes lo estaban acompañando y dijo, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para bajar la cantidad de abortos en el Uruguay. Yo dije, qué bueno que el presidente esté diciendo eso. Enseguida le pusimos arriba de la mesa un proyecto que se llama, porque está vigente, Alternativas al Aborto, para que justamente bajara esa terrible cifra. Es decir, nuestro proyecto original era un proyecto de derogación de la ley de aborto, pero no se lo presentamos porque sabemos que no lo iba a acompañar. Claro. Pero en la misma línea de lo que él dijo, bajar la cantidad de abortos, bueno, ese proyecto se lo presentamos a él y se lo presentamos a varios ministros que eran parte del gobierno, que no solamente eran blancos, no sé, porque entre otros el ministro de Salud Pública era de Cabildo, la ministra de Vivienda era de Cabildo, pero yo se lo presenté a los que se lo tenía que presentar, a los que tenían que ver con el tema. Bueno, ese proyecto durmió en un cajón y resulta que ahora, mirando las cifras de aborto en el gobierno anterior, que lideró el Partido Nacional, tuvimos la peor cifra de abortos desde que se aprobó la ley en el 2012 hasta ahora. En el año 2024 tuvimos 11.234 abortos. Bueno, es terrible, es terrible. Esto yo no lo quería para mi país y mucho menos en un gobierno que lideraba mi partido. Bueno, este es un elemento más, claro. O sea, cuando yo repito que esto no es un capricho, cuando tomamos la decisión que tomamos, que es una decisión dura, fuerte, jugada, lo hacemos parados en muchas de estas cosas que estamos hablando. Y bueno, y ahora para adelante están las casas, partido nuevo, 100% identificado con nuestros valores y principios, y bueno, y trataremos de hacer lo que hicimos siempre, salir, hablar con la gente para que nos conozca y ojalá nos acompañe. La del estribo, ya para ir finalizando contigo, Carlos, cosa que te agradecemos. Hoy también tenemos un problema enorme, que también lo tenemos en la educación, que tanto se ha hablado, que es el tema de la ideología de género, porque eso no ha terminado, al contrario, hay una pasividad lamentable también, no solamente de la clase política, sino también de nosotros, los padres, ¿no? de la ciudadanía en sí, con respecto a lo que se está enseñando en la enseñanza pública, de niños 3, 4, 5 años, en el cual lamentablemente lo tenemos en la currícula y nadie dice nada. Bueno, tal cual. Nada más que te cambio el final. Nadie dice nada, no, nosotros dijimos. Y ahí hay otro elemento más en este eslabón para tomar decisiones. También nosotros históricamente, desde el año 2013, venimos peleando contra el tema genéricamente de la ideología de género metido en las políticas públicas, pero además, en particular, hemos peleado desde el año 2013 contra la guía de educación sexual que fue aprobada por el Frente Amplio, también en el gobierno de Mujica, para primaria, para niños de 3 años en adelante. Nosotros, cuando se estaba armando el programa de gobierno del Partido Nacional, pedimos una cantidad de cosas, obviamente que no nos tuvieron muy en cuenta o no nos tuvieron directamente en cuenta. Una de las cosas que pedimos fue este tema de tirar abajo la guía de educación sexual. Y se nos dijo, tirar abajo no lo podemos poner, pero quizás podamos revisarla. Bueno, empezó el gobierno anterior de coalición liderado por el Partido Nacional, vi que no hacían nada. Yo mismo le pedí una entrevista a el director del Partido Nacional del CODICEN, Juan Gavito, y le pedí una entrevista para hablar de este tema. En lo previo me preguntó, Carlitos, para prepararme, ¿de qué querés hablar? Le dije, sobre la guía de educación sexual. Cuando llegué, tenía arriba de la mesa la guía de educación sexual. Y le dije, bueno, veo que te preparaste para la reunión. Sí, me preparé, pedí que me la imprimieran, y me dijo, es la primera vez que la veo. Es la primera vez que la veo. No, ni siquiera la conocía, pero fue honesto, ¿no? Fue honesto conmigo, me dijo, la primera vez que yo le hablé sobre la guía, le mostré los ejemplos terribles de los que estaban ahí, talleres, de lo que hacían con niños, etcétera. Le mostré el contenido de esa guía, obviamente que abrió los ojos, pero no pasó nada. Es decir, la guía sigue campante.
Y esto también fue dentro de un gobierno liderado por nuestro partido. Claro. Entonces, este es otro aspecto que a mí no me representó. Es decir, yo hubiera querido que en estos temas que son tan importantes hubiera habido un cambio de lo que eran los gobiernos de izquierda, porque si no parece que hubiéramos seguido gobernados por la izquierda. No se notó el cambio. Claro. Puse el ejemplo en la guía de educación sexual, pero podría hablar de todo lo que ha sido la manifestación de la diversidad sexual en distintos ámbitos públicos, que no solamente son ahora o antes del gobierno de coalición, no, en el gobierno de coalición también hubieron estas cosas. Claro. Entonces, por estas razones es que nosotros entendemos que lo mejor, si queremos seguir haciendo vida pública, es emprender este camino nuevo y espero que el poder político, por otro día vi al expresidente Lacalle Herrera hablar en contra de las banderas de la diversidad que habían aparecido en un par de instituciones públicas. Sí. Y está bien, algunos me lo mostraban, mirá qué bueno lo que dijo, está bien, pero el expresidente Lacalle Herrera es parte del Partido Nacional y no lo vi hablando como yo sí lo hice, enfrentándome a directorio o a una convención entera, no lo vi hablando de este tema. Claro. A veces algunos hablan porque como ahora está a la izquierda, bueno, parece como que todos los males se lo asignan a la izquierda. No, muchachos, hay muchas de estas cosas que también pasaron en nuestro gobierno. Y yo no los vi enfrentando, dando la pelea interna. Bueno, nosotros la dimos. Entonces nos íbamos a dormir y nos vamos a dormir. El Partido Nacional no va a tener nada que reclamarnos porque hemos sido leales siempre. Las grandes causas a las que hemos defendido históricamente no tienen nada que reclamar porque las hemos defendido siempre. Y voy a dormirme con la conciencia tranquila de hacer lo que tenía que hacer en los ámbitos donde estaba. Algunos a veces parece que descubrieran la pólvora un día y hacen unos discursos estridentes, pero resulta que le pasó esa historia delante de sus ojos y no movieron un dedo. Bueno, me parece que Uruguay tiene que pegar un sacudón grande en estas cosas porque hace rato que nos tomaron estas nuevas visiones y nos han tomado a todos, porque ya no es un tema solo del Partido Nacional, en el Partido Colorado pasa lo mismo, y bueno, el Partido Independiente ni que hablar, entonces es un tema que ha trascendido a la agenda de la izquierda. Carlos, te mando un abrazo y bueno, como siempre las órdenes, y cuando andes aquí en Paysandú sabés que tenés aquí los micrófonos abiertos. Yo sé que sí, te agradezco, Víctor Hugo, a Radio Felicidad, siempre me han tratado muy bien y bueno, sí, ni que hablar, cuando estemos comenzando esta gira, que seguramente será este mismo año, los pasaremos a visitar como siempre. Un abrazo. Buena jornada. Gracias, Carlos, un abrazo grande, buena jornada. Gracias, hermano. Chau. Con Carlos Iafigliola, allí, con su brutal honestidad, como siempre, no solamente ahora, sino desde siempre, ¿no? Cuando formaba parte del Partido Nacional y andaba de recorrida por aquí, siempre, nunca cambió Carlos, en ese sentido, siempre se mantuvo en sus ideales y bueno, y ahora claramente ha decidido dar un paso al costado por todo lo que ha dicho en la nota.